bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast del derecho y del revés. Hoy estamos aquí con Pepe Macià, experto en finanzas personales. Pepe se dedica al control y optimización de los recursos personales y familiares para una buena salud financiera. Imparte conferencias en empresas, instituciones y centros educativos y se dedica al coaching de finanzas a particulares. Pepe, gracias por venir, muchísimas gracias, me hacía mucha ilusión. Explícanos un poco esta vocación que te ha dado por este tema y un poco tu perfil, de dónde viene. Venga, perfecto, muchísimas gracias a ti. A mí también me hace mucha ilusión poder compartir contigo esta charla de finanzas. Del derecho y del revés, yo creo que hoy vamos a poner un poco a todo el mundo del revés con el tema de las finanzas personales, pero a ver cómo sale. El inicio de mi vocación de explicar finanzas personales, de asesorar a personas y demás, viene de cuando yo era muy pequeño. Mi madre ya me inculcó mucho metodologías varias para ahorrar y demás. Cosas que durante todos los años que desde que yo empiezo a tener dinero, a trabajar y demás, pensaba que eran básicas y que en todas las familias estaban. Me he dado cuenta de repente de que no, de que las cosas que crees que son sota, caballo y rey no lo son para todo el mundo, y desde que me he dado cuenta de esto hace un par de años es cuando he empezado con todo este proyecto de finanzas personales. ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Recuerdas algún detalle que te hiciera darte cuenta? Sí, como sabes, uno de mis negocios es trámites de nacimiento. Sí. Y el volumen de llamadas que recibimos de gente que no ha cobrado, que cuándo cobraré, y que al final es un tiempo de 30 días que tardas en cobrar. Es decir, que a veces la nómina te puede tasar 15, 20 días. Pero ver esa tensión permanente en las finanzas personales de esas familias a las que les hemos tramitado las bajas de maternidad y paternidad fue una de las bombillas que se me encendió y dije, es que esto no puede ser. No puede ser que la gente viva tan al día, ¿no? Tan al día, sí. Sí. Muy bien, porque hablábamos el otro día que, claro, esto ha sido un tema que cuando nosotros éramos pequeños era una especie de tema tabú, ¿no? Era poco más que de mala educación hablar de dinero, estaba mal visto, era pecaminoso el dinero, ¿no? Y sobre todo en la mesa. Yo recuerdo, exacto, mis padres decir, en la mesa no se habla de dinero, de como si se habla, que se hable, pero de escondidas, ¿no? Una de las primeras conferencias, entre comillas, que me contrataron fue un grupo de personas que se juntan, son unos 20, se juntan para comer y traen un ponente para explicar su tema. Y claro, una de las primeras veces que me vi hablando de dinero me vi en una mesa y es lo primero que dije. Dije, bueno, es de mala educación hablar de dinero en la mesa, pero es lo que vamos a hacer hoy. Y al final, realmente, hablar de dinero yo creo que es necesario y es la base, el tener una conversación normal sobre el dinero. No hace falta decir, yo tengo tantos millones o tantos otros, no. Tener una conversación de dinero es decir, en qué cosas inviertes, a qué destinas tu dinero, todos los temas que supongo que iremos hablando hoy. Hay una especie como de complejo, ¿no? No, porque tú lo comparas con la cultura americana, que lo primero que hacen es preguntarte cuánto ganas, cuánto facturas, cuál es tu margen, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí como que te están desvistiendo, ¿no? Sí, hay este miedo sobre todo entre empresarios, ¿no? Porque al final no se suele preguntar la facturación a un trabajador por cuenta ajena. Es pública. Pese a que es pública, pero hay este miedo a veces a decirlo, o según en qué entorno estás, redondeas la cifra muy a la baja o muy al alza, según te interese. Entonces, no sé, yo siempre he sido muy transparente en todo esto, aparte de muy conocedor. También hay un error muy típico en las personas, en empresarios, que no conocen al dedillo sus finanzas de la empresa. Y cuando te hablo de finanzas no te hablo de que me digas los apuntes contables, no, te hablo de cuál es tu PIG, es decir, cuál es tu importe a grosso modo de gasto de personal, cuál es tu facturación, cuál es tu margen bruto. Estos conceptos hay quien se escapa teniendo una empresa. Sí. Pues sí, imagínate. Sí, nosotros que hacemos concursal nos ha tocado ver cómo empresas se van a la quiebra por falta de vigilancia financiera, de ver mensualmente, oye, cuánto estamos ganando, cuánto estamos perdiendo y tomar las decisiones a tiempo real, ¿no? Tiempo real. Esto llévatelo ahora a la familia, a la persona, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí, pero son flujos que entran y salen y que si dejan de entrar y siguen saliendo... Empieza la crisis. Empieza la crisis. Es como la empresa. Sí, totalmente.
Oye, pues me parece muy interesante, no me extraña que te lo pases bien porque hay un campo impresionante, yo creo, y por eso me parecía tan formativa esta charla. Además es ayudar a las personas, porque seguro que de todas tus charlas, asesorías y tal, pues la gente sale con ideas que además les ayuda a dormir seguro más tranquilos. El tema de los colegios, explícanos un poco. ¿Estás dando charlas a asociaciones de padres de alumnos? Sí. Y das en una doble vertiente, ¿no? Para los padres, para sí mismos, las familias, y para que sean capaces de educar a los hijos. Exacto. Explícanos un poco cómo te educaba tu madre en este sentido y cómo estás divulgando por ahí. En mi casa, para empezar por ahí, lo primero que aprendí es que cada vez que ingresas tienes que ahorrar algo. Entonces, esto es una cultura financiera total que yo aprendí desde el primer día. Y desde el primer día es que yo a los 6 años ya empezaba a hacer negocietes. A uno le vendía pelotas de golf y al otro tal, pero ya guardaba, ¿no? Y el concepto del ahorro es para mí la primera pata de base, de columna vertebral de las finanzas personales, el gestionar ese ahorro y el hacerlo, ese ahorro, ¿no? Entonces, cuando voy a una charla en un colegio, que hago muchas, la verdad es que la gran parte de la charla consiste en educar financieramente a los padres. Considero que una persona que tiene que educar a sus hijos financieramente tiene que ser conocedor, porque si no es imposible. Entonces, hablamos mucho de cómo gestionarse las finanzas, hablamos mucho del presupuesto, hablamos mucho del ahorro, de la inversión, de los gastos y errores típicos que puedes hacer con el dinero, ¿no? Las personas. Y luego hablamos en una parte de cómo educar financieramente a los hijos. Pues aquí pues damos varios trucos, que si quieres los comentamos, de si semanada sí o semanada no, de cómo gestionar el gasto de los niños, etcétera, etcétera. ¿A partir de qué edad, no? Por ejemplo. ¿A partir de qué edad? Que la edad para mí no es un valor absoluto. Yo creo que a un niño hay que dejarle gestionar dinero. ¿No? También. Exacto, en función de su madurez, de su independencia. Si el niño ya se mueve solo, ya tiene actividades que él esté varias horas solo en las que necesite, pues tomarse una Coca-Cola o merendar algo, ¿no? A partir de ahí ya empieza a gestionar su dinero, ya empieza a gestionar unos gastos personales propios. Hablábamos, te preguntaba cuál es el grado de divulgación que tenemos que dar, el grado de transparencia del valor de las cosas, del precio de las cosas, de los ingresos, etcétera, que se le tiene que dar a un niño, ¿no? Sí. Este es un debate... ¿Hasta dónde me cuento, no? Sí. Es un debate candente, porque lo he hablado con muchas personas, hay 1000 opiniones, la primera es la de semanada sí, semanada no, luego la debatimos si quieres, y luego está lo que tú dices, ¿no? La transparencia, es decir, ¿hasta dónde tengo que explicarle? ¿Tengo que explicarle a mi hijo lo que vale la hipoteca o el alquiler de casa? ¿Tengo que explicarle el ingreso que tenemos mi mujer y yo de la nómina neto que nos entra en la cuenta cada mes? ¿Tengo que explicarle estas cosas? Yo creo que tampoco hay que esconderlas, pero tampoco hay que irle diciendo, niño, que yo cobro tantos miles, ¿no? Al mes. No, yo creo que la gracia es meternos en su pellejo, ¿no? Y hacerle entender con sus necesidades el cómo funcionan las finanzas, ¿no? Al final es gestionar sus ingresos para sus gastos, porque a él le importa, entre comillas, sí, poco. Que lo mire en primera persona. Que lo mire en primera persona, le importa poco lo que nos pase a los mayores, por así decirlo. Claro. Y eso no sería un ejemplo para aprender. Sí, porque además las magnitudes todavía, según qué edades, tampoco las tienen claras, ¿no? Correcto. Bueno, supongo que tienes mucha asistencia, porque es un tema que yo como padre pues te lo planteas, ¿no? Pues ya que estamos saliendo del huevo de esa inopia financiera, pues te lo planteas y seguro que tienes una buena asistencia, ¿no? No me quejo, la verdad es que yo cuantos más hay, más disfruto. Claro. Tengo la suerte de que normalmente en las conferencias tengo un número de personas delante interesante y cada ojo que te mira y ves cómo se dilata o se desdilata, te transmite sensaciones y ves con dónde... las preguntas, aquí le he pillado. Sí. Igual son reticentes a preguntar porque son No, desvelados. salen, ¿no? Sí, salen preguntas siempre, salen. Nos centramos en los adultos o en las familias, digamos. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos habitualmente? Tú que ves una amplia casuística. Sí, a mí me gusta para que la gente, las personas tiendan a retener mejor esos tipos de errores, ponerles nombres de animales. A veces suenan un poco cómicos, pero suele funcionar muy bien para memorizarlo y en la hora de ejecutar eso, acordarte de ese animal y decir, me caches en la mar que la estoy liando, ¿no? Entonces, si empiezo por los pequeños, serían los gastos de hormiga, ¿no? Una hormiga al final trabaja durante todo el verano recogiendo alimentos y haciendo una montaña, y el gasto hormiga viene a ser ese gastito que vamos haciendo, que no le damos una importancia, pero que la suma de 20 cafés, pues van sumando un importe, si le sumas, etcétera, etcétera, ¿no?
O las pequeñas suscripciones, hoy en día que hay tantas, pequeñas suscripciones, ¿no?, que tenemos en casa. Esto lo llamo gasto gemelar, ¿no? Es el gasto de gemelos, sí, que es porque tenemos duplicidades de gastos constantemente. Y el ejemplo típico sería el de las plataformas de televisión, ¿no? Que tenemos 20 plataformas o 3 el más pintado, ¿no? Y realmente estás viendo una. Pues date de alta un mes en una, el otro mes en la otra, la gestión de suministros, todas estas cosas se pueden mejorar bastante, ¿no? Si vamos creciendo en errores, ¿no?, luego tendríamos el gasto elefante. El gasto elefante viene a ser lo mismo que el gasto hormiga, lo que pasa es que con una magnitud diferente. Aquí es donde entra el ejemplo de el coche, la tecnología, con el iPhone principalmente, que es el error más grande o más recurrente que ves en las personas, ¿no? ¿Y por qué digo que es un error? Porque comprarse un coche muchas veces es necesario. Yo no digo que nadie que comprarse un coche. Lo que digo es que has de comprarte el coche adecuado para ti. Y cuando hablo de adecuado, hablo de dinero, ¿no? Si necesitas 7 plazas, pues búscate un coche 7 plazas, pero acorde a tu economía, acorde a tu presupuesto. Aquí entramos en un tema muy interesante y que muchas veces genera un debate interno, porque es que lo hacen muy bien las marcas. Sí, claro. Lo hacen muy bien, claro. Porque te trasladan el mensaje subconsciente de que si no tienes según qué cosa, según qué marca, estás en un nivel, bueno, muy por debajo de los demás, ¿no? Sí, para mí son falsas creencias. Evidentemente, como tú dices, el marketing de las grandes empresas automovilísticas funciona muy bien y te generan necesidades. Necesidad de tener un 4x4, alguien que veranea en la playa permanentemente, necesidad de tener un techo solar en Inglaterra cuando está todo nublado, pero tenemos esas necesidades que realmente nos las han metido con cuchara y tenedor, pero no las necesitamos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la sensatez y el trabajo psicológico personalmente, ¿no?, de saber aceptar hasta dónde necesito cada uno de los objetos que yo compre en mi vida, y sobre todo cuando estamos hablando de conceptos ya de una partida económica importante, como puede ser un coche, ¿no?, es importante valorarlo y realmente ser consciente. Yo llego hasta aquí, este es mi presupuesto, con este presupuesto que tengo, ¿no? Es decir, al revés de cómo se plantea, ¿no? Normalmente la gente plantea, no, es que a mí me gusta ese coche con todos estos extras. No, esto funciona al revés. Yo cuando me planteo la compra de un coche mi presupuesto para comprar un coche es con este presupuesto que entra, ¿no? La pregunta es al revés. Es decir, la necesidad no va delante de la posibilidad. Claro. Muy bien. Entonces, hablábamos de hormiga. Elefante. Yo tenía también, me comentaste, gasto vampiro. Exacto, ¿no? El gasto vampiro, el gasto fantasma es aquel gasto que no ves. Que no ves y que te chupa la sangre. El vampiro chupa la sangre, el fantasma no lo ves, por eso lo mezclo y lo llamo de las dos maneras, ¿no? El ejemplo, si me voy a la parte baja, sería el gimnasio, ¿no? El gimnasio es aquella motivación de enero o de septiembre, después de verano o de año nuevo, ¿no? Y voy al gimnasio y voy a ir cada día, y en enero vas, y en febrero un poco, y a partir de marzo lo estás pagando, pero ya no vas, ¿no? Entonces es vampiro porque te chupa la sangre y tal. Si esto me lo llevo a conceptos más grandes, es decir, no, es que yo tengo 2 coches, pero solo utilizo uno, tengo yo 2. Entonces, pues eso también te está... ¿Realmente lo necesitas? ¿Cabe en tu economía o no cabe en tu economía? Sí, ¿no? Lo mismo con una segunda sacar la tijera, la podadora de vez en cuando, ¿no? La podadora de vez en cuando, exacto. Tú lo has dicho perfecto. Porque si no, los gastos, la inercia de los gastos nunca es a la baja. No. Curiosamente. Pero es que al final lo de las finanzas personales o la economía doméstica es difícil. Esto que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, los gastos van para arriba. Entonces es difícil luchar contra uno mismo. Esto es como el que deja de fumar, el que tiene que hacer una dieta porque tiene que adelgazar. Estás luchando contra ti mismo. Te apetece ese plato de patatas fritas y te tienes que comer lechuga. ¿No? Pues aquí es lo mismo. Es decir, a mí también me apetece un Ferrari. Claro. Pero es que mi economía no da para un Ferrari. Pues me tengo que conformar con una marca más normal. Sí, ¿no? sí, pero totalmente. no está mal. El plato de ensalada no está mal. También me alimenta. Si lo miras con buenos ojos. Claro, también me alimenta, ¿no? También me lleva de un sitio al otro y con unas prestaciones ya muy dignas. Claro, es que al final se trata de esto. Se trata de poner el equilibrio, la sensatez, el sentido común cada vez que gastemos. Muy bien. Tema casas, que ya es el elefante, el mamut, ¿no? O sea, hablábamos bueno, compra o alquiler. O sea, esto siempre lo hemos oído. Sí. Alquilar es tirar el dinero, ¿no? Sí. Pero comprar, también está la otra cara de la moneda, que comprar, según que te compres, es anularte la capacidad de inversión, ¿no? Y enfosarte y poner tu capital, ponerte encima de tu capital, ¿no? Correcto. ¿Cuál es tu opinión? Porque tampoco es un debate que no vamos a acabar ni solucionar, ¿no? Evidentemente. Pero ¿cuál es tu hay mil visión opiniones, y tu sí. opinión? Yo soy más partidario de la segunda opción que explicabas, es decir,
Yo creo que comprar una vivienda es necesario, sí, pero no la que yo viviría. Es decir, comprar una vivienda que yo pueda tener, considero que tener una vivienda en tu ciudad es un seguro de vida. Cualquier día lo puedes hacer caja, evidentemente no rápido, pero puede ser caja, puede ser líquido y te puede salvar de una mala situación en un momento dado. Pero comprar tu vivienda soñada, yo creo que ahí es donde viene el error. Por lo que tú decías, te estás descapitalizando, con lo cual, por un lado, tu posibilidad de invertir la has limitado mucho en toda esa entrada de este piso, y por otro lado, tienes una cuota fija bastante atada de manos, tienes poca movilidad. Con lo cual, si algún día van bien, vas a querer otro piso, vas a volver a perder dinero en la venta, en la compra, etcétera, etcétera, ¿vale? Y si algún día las cosas te van mal, poca posibilidad de reacción tienes si es urgente. Poca posibilidad de reacción tienes. Si estás de alquiler, lo primero que podrás bajar será la factura del alquiler, porque te podrás ir a otro piso. Sé que es difícil todas esas cosas, pero son cosas que veo a diario en las personas, ¿no? Que, oye, suben los precios de todo y o tu nómina va No, en la y misma además línea o... está el mundo de las separaciones, por ejemplo, que Por cada ejemplo. vez es más habitual separar parejas que se compran un piso importante para toda la familia, y luego la familia se divide en dos. Y entonces es un problema ese piso. Sí, Y es un motivo de discusión, porque se ha de vender, porque no se llega a comprar otro piso o no se llega a tener dos viviendas con la carga esa, ¿no? Exacto. De hecho, lo que te has quedado al final es un problema en vez de la ilusión con la que lo compraste, ¿no? Tú compraste un piso con toda tu ilusión y en un momento de trauma, por el motivo que sea, como un divorcio, ese piso pasa a ser un problema, automáticamente. Entonces, la alternativa a comprar ese piso con ilusión familiar, etcétera, sería pues comprar un piso o un activo inmobiliario con toda la frialdad del mundo, es decir, como inversión puro, de decir, oye, ¿cuánto me cuesta y qué porcentaje le voy a sacar anual de rentabilidad? Como si estuviera poniendo el capital en un fondo de inversión. Sí. ¿No? Cada vez que hablemos de inversiones, y aquí llames igual en ladrillo que con productos financieros, lo primero que hay que valorar es la rentabilidad, en un plazo de tiempo, con un riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú compras un piso a nivel de inversión, lo primero que hay que valorar es la rentabilidad. Dice, ay, Cuidado, es que me hace ilusión, esta zona es muy bonita. sí, Bueno, me da igual. pero no es rentable. No. Sí. Cuidado por eso también, porque me encuentro con mucha gente que ha hecho operaciones de este estilo, ¿no? De operaciones inmobiliarias a las que buscas rentabilidad, y cuando le preguntas cuál es la rentabilidad, te dice, no, pues mira, si yo alquilo este piso por 1.000 euros y me costó 100.000, pues es un 10%. Son los números a saco. Sí. No, cuidado, que hay gastos por en medio, de comunidad, IBIs, etcétera, etcétera. Hay que saber calcular esa rentabilidad también. Esto de los problemas de la falta de educación financiera, que nos venden las inversiones como grandes panaceas. Sería un 10 bruto, ¿no? Pero claro, si haces el mismo cálculo y te sale un 4, mejor no vayas, ¿no? Exacto, esto ya cada uno tiene que valorar. Pero ese 4 será un 2 y ese 10 será un 5, seguramente. Es muy probable, es muy probable. Sí. No, te iba a decir que cuando haces una inversión, es muy importante conocer lo que es la inflación, que es otra de las cosas que nos enteramos porque lo dice la televisión, pero tampoco somos bien conscientes, ¿no? Cuando hablábamos, me comentabas un ejemplo de una persona que tenía un dinero en cuenta corriente y que tenía el mismo dinero 15 años después. Claro, esto es un grave error, porque hace 15 años con ese dinero, me invento, te podías comprar un A4, sin embargo, ahora con ese mismo dinero te compras un Volkswagen Golf. Son dos coches fantásticos, pero son dos coches que hoy en día valen una sustancial cantidad de dinero de diferencia. Entonces, al final lo que te estoy diciendo que es que en estos 15 años tú has mantenido tu ahorro, pero al no generarle rentabilidad se te ha comido la inflación, se ha depreciado. Vale menos tu dinero. ¿Es la misma valor absoluto? Sí, pero puedes comprar menos cosas. Es para lo que sirve el dinero. No, casos de estos conozco muchísimos. O sea, bueno, de hecho, la mayoría, ¿no? La gente le da seguridad tener dinero en cuenta corriente. Ojo, yo soy partidario de tener dinero en cuenta corriente, pero un dinero calculado. Yo siempre recomiendo que el dinero que tienes que tener en cuenta corriente tiene que ser entre 3 y 6 veces tu nivel de gastos. ¿Por qué? Porque si algún día vienen mal dadas, tengo entre 3 y 6 meses sin tocar mi nivel de vida, ¿vale? Para encontrar la solución al problema que haya. Sí, claro, no vas a tener, o sea, sí, pero eso es el colchón de seguridad. Colchón de seguridad, ¿no? Correcto. Pero no todos mis ahorros. Pero no todo el ahorro ahí tirado. No. Como si fueran libros. Jamás. Como si fueran libros la estantería. En una estantería. No. Ocio, vacaciones. Tenemos que seguir alguna proporción. Es decir, muchas veces, y oye, personalmente también, dices, oye, este año, pues ¿dónde vamos? ¿Dónde tal? No sé qué. Los que quizá no hemos hecho ese ejercicio de presupuesto porque no tienes un perfil financiero tan ordenado y tal,
a veces, pues bueno, pues vas a ojo, ¿no? Y dices, oye, este año me ha ido mejor, pues gasto un poquito más, o este año me ha ido peor, pues castigado, ¿no? Y me voy a casa de no sé dónde. Hay que ir con cuidado con las sensaciones, Sí. porque el dinero es antisensaciones, ¿no? Entonces, con lo que tú me estás explicando, me transmites que voy a gastar en mis vacaciones en función a mis sensaciones. Bueno, son seas... sensaciones basadas en números, ¿eh? Sí, En mi caso. sí, me ha ido bien o me ha ido mal, pero... Ya, pero bien, mal es un número. Pero, claro. y los gastos también te han ido bien o te han ido mal, ¿no? Porque esa sería Claro, también sí, la sí, proporción, sí, ¿no? sí, La sí. sensación. Entonces, al final, lo que Quizás tratamos... una visión parcial, sí, sí. Sí, correcto. Hasta que no acabes todo el Claro, círculo, ¿no? No claro. puedes tomar una decisión. No puedes tomar decisiones. Entonces, yo lo que recomendaría a todo el mundo, financieros o no financieros, es hacerse el presupuesto. Yo me ofrezco desde aquí a que todo el que te la pida me lo dices y se la mandaremos, una plantilla de Excel para fácil organizarse sus finanzas personales. De esta manera, de lo que se trata es de tener un presupuesto, con lo cual tú tienes unos ingresos, tienes un presupuesto que ahora te lo reparto, si quieres, en 2 minutos, en las 4 porciones del pastel que yo lo repartiría, y a partir de esta plantilla tú te vas organizando. He recibido estos ingresos, he tenido estos gastos, ¿cómo voy comparado con el presupuesto? De manera que sé si voy bien, si voy mal, tengo que hacer ajustes, ¿no? Este presupuesto familiar para mí sería un pastel que lo dividimos en 4 quesos. El primero, y ha de ser el primero, tiene que ser el ahorro. La gente acostumbra a ahorrar el día 30 de mes con lo que sobra. La filosofía tiene que ser la contraria, es ahorra al principio de todo, que desaparezca ese dinero y te gastas lo que quede, ¿no? Y lo que quede te lo gastas, pero te lo gastas también con un criterio y con un orden. La primera horquilla serían esos gastos generales, esa estructura familiar, lo que necesitas sí o sí para tu modus vivendi. Es lo que a mí me gusta llamar ¿Cuánto hay el que nivel ahorrar? de vida. ¿Has dicho? Entre un 10 y un 20%. 10 y un 20, ¿eh? La segunda horquilla sería estos gastos fijos, ¿vale? Que es lo que a mí me gusta llamar el nivel de vida. Tu nivel de vida es el piso donde vives, lo que comes, lo que haces cada mes, si soy socio de no sé dónde, si todos estos gastos, tengo hijos, colegios, etcétera. Gastos fijos, gastos de estructura. Esto tendría que ser entre un 55 y un 65% del total de mis ingresos. Y luego me quedan otras 2 partidas, que me es igual el orden en el que las pongas, que una sería ocio, que es la que hablábamos, y otra sería compras. En compras yo incluyo todo lo que compres. Me es igual ropa, la gente normalmente cuando hablo de compras se va a pensar en ropa, pero por Amazon compramos cantidad de cosas, libros, lo que sea. Todo esto estaría aquí, cualquier recambio para casa, etcétera, etcétera. Y tanto la partida de ocio como la partida de compras para mí están en torno a un 15%, lo que sería también entre un 10 y un 20%. Me gusta equipararla con la del ahorro. Es decir, tanto he trabajado, tanto ahorro y tanto disfruto, ¿no? Y me lo reviento en lo que yo quiera, porque es mi ocio. Y está bien, está ordenado y es sensato. Al final, Claro, luego si te haces una inversión más importante, ¿no? Como un coche o una casa o tal, como que lo pones en compras. La parte de ahorro. ¿Lo periodificas o...? No, para mí, o sea, cuando son partidas de gasto grandes, yo la gestiono a través del ahorro. Ahorro, este 10-20%, yo luego lo estructuro en 2 bolsas diferentes, hablando un poco en grande. Una sería pensado para la jubilación y otra sería pensado para objetivos familiares. Uno podría ser un cambio de coche, hacer unas obras en casa importantes, pagar un año en el extranjero a mis hijos, ¿no? De sus estudios, pagar las carreras, etcétera, etcétera. Entonces, de este dinero que sale, yo para empezar ya también soy tan friki que tengo 2 bancos. En uno gestiono el día a día y en el otro gestiono este ahorro / inversión. Entonces, dentro de este segundo banco genero Bueno, no, friki, dinero. es que es importantísimo. Sí. Porque si no el dinero es que se te mezcla todo. Si lo mezclas no lo ordenas. Y ya nunca. no. Sí. Entonces, dentro de este segundo banco lo que tengo son como diferentes cuentas o bolsas de ahorro y cada una está orientada a un objetivo diferente. Hay objetivos que son para aquí 2 años y hay objetivos que son para cuando me jubile, que todavía quedan un montón de años, Juan Carlos, a mí. No, pero lo de la jubilación es importante porque claro, eso es como el cuento, ¿no? De la hormiga y la cigarra. O sea, cuanto antes empieces, más fácil llegarás al objetivo de poder generar un capital que te pueda garantizar una jubilación digna, ¿no? Y hay una cosa con esto que aprendí tarde, y la empecé a hacer hace unos años, pero ojalá hubiese empezado cuando tenía 15, 16 años y empezaba a generar algún eurillo, que es invertir indexado al SP500. El SP500, por si uno no lo sabe, son las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Invertir indexado a este índice lo que significa es que tú vas a replicar con tu dinero lo que haga este índice. Tienes una porción, en la proporción que toca, de cada una de estas empresas. Este índice, si tú lo miras históricamente, desde el crack del 29, que fue el momento de hundimiento más heavy que ha habido, desde ahí sube una media de 7,5-8% anual. Ojo, entre medio hay baches del 20 y pico por ciento a veces. Pero si tú miras la gráfica desde lejos, ves una línea recta perfecta. Si te acercas es cuando ves estos picos al alza o picos a la baja. La gracia de esto, por tanto, es invertir siempre a largo plazo.
Por eso te lo he empalmado con mi jubilación. Mi jubilación ahora mismo... Ese es tu plan de pensiones, digamos, ¿no? Lo puedes hacer vía plan de pensiones o vía fondo de inversión, me es igual. Analogía, ¿eh? Exacto, Sí. el método fiscal me es igual, pero sería como mi plan de pensiones, ¿correcto? ¿Vale? Siempre en ese largo plazo, porque sé que si invierto aquí y pasan más de 10 años, mis probabilidades de perder dinero se reducen un montón. Claro, si yo pienso en invertir aquí, pero que me quiero comprar no sé qué, de aquí 2 años, tengo un riesgo de haber palmado el 20 y pico o el 40%. Entonces, al final es tener sentido común con las inversiones, ¿no? Igual que hablábamos del sentido común con un piso, de no comprarte el que está de moda porque te lo enchufan por no sé qué, sino comprar algo que tiene sentido y que he analizado la rentabilidad y es interesante, pues para mí invertir a largo plazo en un índice indexado como este tiene todo el sentido del mundo, sobre todo por el histórico que hay. Porque tu perfil siempre recomiendas tipología de inversión conservadora, ¿no? Sí, yo soy muy conservador y entonces esta, que evidentemente tiene riesgo, como te explicaba, menos de 10 años, pero se diluye mucho el riesgo a más de 10 años, solo la recomendaría para largo plazo, más de 10 años. Cuando hablamos de corto plazo, a mí me gusta mucho la renta fija. La renta fija la podemos dividir en varias cosas. Lo que más me gusta son los bonos corporativos a mí. Al final es como un bono del Estado que te dan un porcentaje pactado y ahora creo que es un muy buen momento porque tenemos unos tipos de interés todavía altos, con lo cual comprar un bono actualmente que de una buena empresa, no compres bonos de empresitas, ¿no? Compra empresas de las mejores alemanas, de las mejores francesas, ¿no? Compra en euros para quitarte el riesgo dólar, ¿no? Entonces ahora compras un bono que te den un 4,5, un 5%, ¿vale? La empresa gana, porque al banco le pagaría un 8, a ti solo te paga un 5 y tú ganas ese 5, que está por encima del plazo fijo que te puede dar un banco. Perfecto. Este bono cotiza. Es como una acción de bolsa, cotiza. Lo que tú sabes es que el día 0 y el día último valdrá lo mismo y te lo devolverán a ese valor, que es el dinero que tú has puesto. Y durante el camino te van dando los intereses. Pero si cotiza y los tipos de interés como ahora están altos y resulta que los tipos de interés bajan, la cotización de este bono va a ir al alza. Con lo cual aquí hay una oportunidad. Yo creo que ya llevan, sobre todo los especialistas en inversiones y bolsa, llevan 1 año y pico diciéndonoslo. Yo creo que este año es el definitivo. Ya han bajado 0,25 los tipos y bajarán otra vez, parece ser, entre septiembre y diciembre. Con lo cual ahí este tipo de bonos va a volver al alza, ¿no? Y es renta fija. El riesgo que tienes simplemente es aguantar el tiempo hasta el vencimiento. Gestión de ingresos excepcionales, habíamos comentado. Tipo herencias, ventas de activos, ya sea la empresa, sea una casa importante, o sea, algún ingreso que tú tengas de cierta sustancia, ¿qué hacemos para que no nos vuele el dinero? Perfecto. ¿Cómo lo planteamos? Déjame empezar, que va muy al hilo con esto, con un dato estadístico real, que es que 7 de cada 10 afortunados en la lotería, y aquí estamos hablando de euromillones, de algo importante, 7 de cada 10 son más pobres al cabo de 5 años. Claro, esto viene muy al hilo de la pregunta porque es gente que ha recibido un porrón de dinero. Más pobres que antes de cobrar. Más pobres que hace 5 años, correcto, que antes de cobrar la lotería, ¿no? Entonces, esta gente ha recibido un porrón de dinero y ¿en qué se lo han gastado? Y te voy a empezar contestando la pregunta con el error. Se lo han gastado en gastos fijos, ¿no? Es típico decir, no, pues yo si me toca la lotería le compraré un piso a mi hermana. Cuidado, que a tu hermana le puedes hacer un traje a medida como le compres un piso cuyos gastos fijos se le multiplican por 3. No los puede afrontar. Claro, porque los va a poder afrontar durante 2 años, pero luego va a empezar a temblar su economía doméstica, ¿no? Entonces, al final la gente lo que hace es me compro la gran casa de segunda residencia, el gran piso en mi ciudad, un barco, el gran coche, etcétera, etcétera. Total, que lo que he hecho ha sido incrementar mis gastos fijos a muchísimo más de lo que tenía hasta ahora, mientras que mis ingresos recurrentes siguen siendo los mismos. Contesto ahora a tu pregunta, ¿qué hay que hacer? No hacer todo esto, ¿vale? Y lo que hay que hacer es tratar el dinero con sentido común. Hay que hacer inversiones, hay que moverlo, ya lo hemos dicho, el dinero estanco no me sirve de nada, ¿no? Hay que moverlo, pero hay que moverlo con cabeza, con criterio y con sentido común. Yo me centraría en las 2 partidas que hemos hablado antes, renta fija, para una parte importante del dinero, y lo que te quieras llevar para de aquí muchos años, renta variable y un fondo indexado. Eso sería sentido común, que al final es como que tratar el dinero. Muy bien, pues oye, yo creo que hemos dado un barniz a todo, bueno, en general a varios tips para poder entender más nuestras finanzas personales. Cualquiera que tenga dudas, pues te puede contactar sin problemas. Ya nos pasarás el Excel que comentas. Y nada, muchas gracias por tus consejos y mucha suerte. Faltaría, gracias a ti y enhorabuena por el podcast.